sacrificaban un animal y se bañaban con su sangre. Historias verdaderamente muy tristes, muy impactantes, ¿no, chicos? Así es. Y el papá obligaba a las 4 a ver de qué manera los golpeaban y los ejecutaban. Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Raro y Perturbador. Ya lo saben, los invito a suscribirse a este canal si no lo han hecho, a compartir, a darnos like, que eso nos ayuda bastante. Señoras y señores, el tema del día de hoy, la verdad, es un tema muy interesante. Yo sé que siempre lo digo, pero la verdad es que hoy sí está muy fuerte. Señoras y señores, el tema del día de hoy, las poquianchis. Raro y perturbador. Bueno, pues como lo acabo de comentar, señores y señores, el tema del día de hoy, la verdad, está muy raro y perturbador. Las famosísimas poquianchis. Así es, chicos, uno de las leyendas de asesinos seriales en México. Es de los más fuertes, más impresionantes. Ya hemos hablado de otros asesinos seriales, pero hemos hablado de unos que están en Europa. Ahora es este tema de las poquianchis y esperemos que les guste porque es un tema, vaya, que va a estar complicado poder digerir todo este tema. Así es, quédense porque la verdad que está muy interesante. Bueno, pues si ustedes no saben quiénes son las famosísimas poquianchis, ahí les va un breve resumen. Las poquianchis es el nombre con el que se conoció a un grupo femenino de asesinas seriales mexicanas activas entre 1945 y 1964. El grupo estaba conformado por las 4 hermanas de una familia: Delfina González Valenzuela, María del Carmen González Valenzuela, María Luisa Eva González Valenzuela y María de Jesús González Valenzuela. Las 4 mujeres eran dueñas de varios burdeles en Guanajuato y Jalisco. Sus víctimas fueron en su mayoría mujeres a las que privaron de su libertad para que ejercieran la prostitución, aunque también asesinaron a clientes y a bebés de las mujeres esclavizadas. El número confirmado de víctimas es de 91, pero se cree que pudieron matar a más de 150 personas, lo que las convierte en las asesinas seriales más prolíficas registradas en la historia de México. En 1935 la familia vivía en un estado de pobreza lamentable. Las hermanas habían conseguido empleo en una fábrica textil, pero los salarios apenas les servían para subsistir. En 1938 los padres de las hermanas González habían muerto, dejándoles una modesta herencia. Con este capital, Delfina, la hermana mayor, abrió su primer burdel ubicado en El Salto, en Jalisco. La prostitución era ilegal en Jalisco, pero la vigilancia para combatir esta práctica era muy pobre. El prostíbulo estuvo activo por mucho tiempo hasta que una riña suscitada en el lugar llamó la atención de las autoridades, que cerraron el establecimiento. En 1954 Delfina mudó el establecimiento a Lagos de Moreno, Jalisco. Durante las festividades de la feria anual celebrada en el pueblo, para establecer el negocio las mujeres contaron con el apoyo de varias autoridades corruptas. El propio alcalde concedió los permisos para que el negocio operara como bar a cambio de favores sexuales. Según el relato de las hermanas González Valenzuela, las técnicas que usaban para instalar un prostíbulo consistían primeramente en hacer amistad con las autoridades para estar protegidas. En muchas ocasiones se hicieron amantes y proporcionaron dinero a funcionarios locales para asegurar que su negocio no fuese cerrado. Ya instaladas en sus cabarets, las poquianchis contrataban personas para que recorrieran la República en busca de adolescentes de 12 a 15 años de edad, rara vez un poco más grandes. Y por medio del engaño y la extorsión,
conducirían a sus negocios, donde una vez que entraban, eran mantenidas en cautiverio para prostituirlas. En 1964, Catalina Ortega, una de las más recientes muchachas en llegar al prostíbulo, logró escapar y se presentó en la comandancia de la Policía Judicial de León, Guanajuato. Las autoridades giraron una orden de aprehensión y se dirigieron a San Francisco del Rincón. Ahí detuvieron a Delfina y a María de Jesús, y María Elisa logró escapar en el último momento. El caso fue ampliamente difundido por la revista Alarma. Algunas mujeres rescatadas dieron testimonio de los hechos. Las mujeres contaron a los judiciales cómo algunas de sus compañeras fueron golpeadas y torturadas por sus patronas. Incluso, varias fueron asesinadas y enterradas dentro del mismo predio donde eran explotadas. Las víctimas relataron a las autoridades que nunca las dejaban salir de las casas de citas y que cuando resultaban embarazadas les practicaban abortos y en caso de nacer los niños, estos eran asesinados. María de Carmen fue la primera en morir en 1949 a consecuencia del cáncer que padecía. Delfina, conocida como la Poquianchis Mayor, falleció el 17 de octubre de 1968 a los 56 años en la cárcel en Irapuato a causa de una hemorragia cerebral, luego de caerle sobre la cabeza una cubeta con cemento. María Elisa Eva la Piernuda perdió la vida en su celda de la cárcel municipal de Irapuato en 1984 por un cáncer que padecía, y María de Jesús, la más chica, fue la única quien falleció en libertad a mediados de la década de los 90. Vaya, una historia que es bastante extensa, es una historia que tiene pues prácticamente casi 100 años, amigos. Así es. Todavía se sigue hablando mucho de ellas y aparte de qué manera empezaron a trabajar y hacerle esto a tantísima gente, ¿no? Así es, y cabe señalar que esto que acabo de leerles está resumidísimo, porque la verdad es que es muchísima información sobre las Poquianchis. Así es, chicos, y la verdad es que, fíjense, aquí de lo que hemos estado hablando en otros videos con el tema de los asesinos seriales es precisamente el tema de la infancia, ¿no, chicos? También estas muchachas, pues vienen también de una historia complicada, obviamente de base más al tema del papá. Mi papá también, un señor, pues obviamente en esa época mucho el machismo, ¿no, chicos? Sí, sí, sí. El tema de tenerlas prácticamente encerradas. Ahora sí que sin dejarla salir para nada. Y ya empezaba el papá con ese tema del tema de lo sexual, ¿no? El tema del negocio. Estas chicas pues crecen con el tema de los abusos, el tema de ver tantas situaciones tan complicadas, aparte de la carencia que también se dice que era pues extrema pobreza, ¿no? Así es. El papá, por ejemplo, trabajaba en esa época en seguridad, en un lugar donde encarcelaban obviamente a asesinos, a violadores y todo esto. La mayoría de ellos eran ejecutados en esa época. Así es. Y el papá obligaba a las 4 a ver de qué manera los golpeaban y los ejecutaban. O sea, las niñas veían este tipo de actos. Digo, como lo hemos mencionado en otros podcasts, las Poquianchis, digo, no es pretexto para lo que hicieron, pero al final de cuentas todo eso conlleva a que causen este efecto cuando crecen. Así es, muchos de los asesinos seriales es parte de lo mismo, lo que platicábamos, esos abusos tanto físicos, sexuales, verbales, repercuten a los años, ¿no? Y de qué manera lo hicieron estas mujeres. ¿Cómo ves, José, a las famosísimas Poquianchis? Mira, viendo la niñez que tuvieron, yo pienso que llegaron a normalizar mucho de lo que hacían, porque ahorita fue así el breve resumen, pero ahorita les vamos a empezar a platicar Más. de muchas de las cosas que hicieron, muchas atrocidades, que uno puede decir, es que eso no cabe en una cabeza humana, una persona normal. Tanta maldad, ¿no? Exacto, pero yo pienso que por toda la infancia y todo lo que vivieron no eran personas normales. Claro. No, de hecho no eran personas normales, porque la verdad, todo lo que hacían, que era literal mandar a conseguir niñas de entre 12 y 15 años para luego llevarlas a sus burdeles y prostituirlas, pero ¿de qué manera? O sea, desde que llegaban al burdel,
era desnudarlas y que los propios hombres de ahí abusaran de ellas. Así es, chicos, y yo quiero comentarles un tema de cómo inicia todo este tema de los burdeles, porque en aquella época, como ya lo se mencionó hace un momento, existía demasiada por la zona, era demasiada la pobreza que había. Entonces, lo único que dejaba, digamos, dinero era el tema de los famosos burdeles. Entonces, ellas, de hecho, empezaron a trabajarle a personas y vieron que pues se manejaba mucho, se ganaba muy bien de eso. Entonces idearon la manera de poder empezar por su cuenta, obviamente de la manera no adecuada. ¿Por qué? Porque muchas de las personas las engañaban en contratarlas en el aspecto de que les ofrecían cierto tipo de trabajos, a otras por el tema de la extrema pobreza las compraban a las familias diciéndoles que pues que se iban a morir de hambre o mejor se las vendían. Entonces de ahí empezaron a engañar a la gente y empezaron a reclutar de alguna manera, por decirlo, a las niñas, incluso niñas, obviamente muy muy chiquitas, hasta ya adolescentes, y fue cuando empezaron a hacer este tipo de temas, amigos. Así es, y cabe señalar que nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de las autoridades. Exacto. Ellas mismas lo mencionaron cuando fueron detenidas, que lo primero que hacían era hacerse amigas de la gente importante, presidentes, municipales, de gobernadores, de gente del ejército, para que las protegiera. Así es, y la manera de convencerlos y pagarles, digamos, el favor, pues es obviamente ofreciéndole a estas niñas. Ahora sí que decían, pues hazle lo que quieras, pero tú nos vas a cuidar de que no va a pasar absolutamente nada, de que no va a haber sospechas de absolutamente nadie. Y pues también ya lo comentaron, ¿no? O sea, cómo era esa frialdad de las mujeres, ya sabes que esta mujer ya no me funciona, la desaparezco. Que si un cliente o alguien, un hombre estuviera inconforme, pues también lo desaparecían, ¿no? O sea, lo que ellas no querían era que tuvieran gente que les estuviera dando la contra. Exacto. ¿No? Prácticamente. José, nos comentabas, por ejemplo, también de rituales. No, ahí el tema se pone extremadamente Intenso. Este es uno de los temas más complicados de poder presentar. Sí, la verdad es Fuerte. que hay mucha información sobre supuestos rituales que ellas llevaban a cabo. Voy a tratar de explicarlo de la manera más Prudente. prudente posible para que YouTube no se nos vaya a enojar. Así es. Sí, así que más o menos el tiro va por ahí, ¿sí? Ellas tenían un ritual de iniciación sobre las jovencitas que eran las nuevas en el burdel, ¿ok? ¿Qué era lo que hacían? Hacían una estrella de 5 picos en el piso y ponían una vela en cada una de las esquinas, ¿sí? Después de eso, ellas se desnudaban junto con las señoritas que iban a entrar al burdel, las nuevas, por decirlo así, sacrificaban un animal y se bañaban con su sangre, para después hacer que los mismos trabajadores, la misma gente que estaba ahí, en su mayoría hombres, que rodeaban, que estaban allá al tanto de los lugares, abusaran de ellas, ¿sí? Así es. Hacían, pues, ahí muchas atrocidades más que sí no puedo mencionar porque YouTube se nos pone bravo. Exacto. Pero sí, o sea, realmente eran abusos físicos, torturas y realmente, o sea, cosas muy, muy terribles. Hay por ahí otro pequeño detalle que también mencionan, que dicen que cuando ya las muchachitas, las jovencitas, ya no les servían, Así es. o que ya tenían sobrecupo porque iban a llegar unas nuevas, y ya unas ya estaban, ya no les servían, ya no eran del agrado, Claro. pues acababan con su vida, ¿sí? Y después las vendían, o sea, les quitaban la carne y las vendían en el mercado. Los vendían como carne de animal, pues, Exactamente. para consumo. Claro que sí. Sí, sí, no, es algo muy, muy fuerte, muy impactante, ¿no? Y vuelvo al mismo tema, la frialdad con lo que hacían las cosas, ¿no? Sí. Sí. No tenían corazón para eso y bueno, ya se había comentado al principio, ¿no? Es parte de lo mismo con lo que ellas crecieron, como dice Mago, se les hizo tan normal las situaciones y ver tantas cosas que pues al momento de que empezaron a ejecutar a estas pobres personas, pues no tenían miedo a hacer todo eso, ¿no, chicos?
quiero recalcar una palabra que decía José ahorita, que decía cuando ya no les servían. O sea, eso es cuando ya pasaban de cierta edad, para ellas ya no les eran útiles, como si fueran objetos. Así Literales, ya no me sirve. Entonces, pues literal, o como dice José, se les vendía o se les asesinaba. Sí. Para eso tenían un personajazo, del cual pues ahorita no tocamos mucho el tema, porque pues obviamente estamos hablando de las poquianchis, pero le decían el verdugo. El verdugo. Y él se encargaba de a estas que ya no le servían, golpearlas hasta la muerte y disfrutar su agonía, porque literal las tableaba con un clavo, una tabla con un clavo, y aparte las aventaba de cierta altura, las enterraba vivas. Híjole, y todo esto al tanto las poquianchis, ¿eh? Así es, y luego también se habla mucho del tema de que como ellas eran en Guanajuato y Jalisco, en estas colindantes, se hablaba también de que había un camino ya hecho para que se evitara todo el tema del tráfico de las chicas. Un camino que solamente ellas conocían y que pasaban como si fuera un camino tranquilo, pero sin saber todo lo que había del trato de las personas, ¿no, chicos? Y la verdad es un tema que es, pues ya lo dijimos, resumido, pero es muy extenso el tema del tema de las poquianchis. Incluso, sí, perdón que los interrumpa, amigos, el tema de las muertes de todas esas personas, fíjense, bien curioso. Ya había un poquito de la gente que se empezaba a hablar mucho del tema de ellas, y obviamente mucha gente dio aviso a las autoridades, pero pues las autoridades ya, como lo mencionamos, estaban compradas, coludidas, perdón, y pues no hacían absolutamente nada. Pero cuando dan con ellas, pues sí fue cuando empezaron a encontrar todos estos cuerpos. Y pues imagínense el impacto tan fuerte en todo el país. Obviamente estamos hablando de una época pues ya hace más de 50 años cuando fue que dieron con ellas. Y pues imagínense todo el impacto social, el impacto en el país, y pues fue algo muy muy fuerte. Así es, cabe señalar, digo, ya lo había mencionado, 91 cuerpos comprobados, pero decían que podían ser más de 150. Son muchísimos. Muchísimos. Y déjenme decirles que no solamente hablamos de las niñas que eran reclutadas. Cuando ellas sentían que algún cliente las podía echar de cabeza, lo mataban, ¿eh? Sí, lo que comentábamos, cualquier gente que estuviera en contra de sus pensamientos o sus ideas, pues De sus actividades. los desaparecían completamente. Y ya era tan grande la red que tenían que, como dice ya Mago, o sea, ya tenían quien hiciera el traslado, a quien matara, quien castigara, quien esto, quien otro. Entonces, historias verdaderamente muy tristes, muy impactantes, ¿no, chicos? Así es. Sí. José, nos hacías mención, ya mero para terminar, porque ya tenemos rato acá atrás que nos, Pero ya se quiere ir. que nos están diciendo, dice que ya hacías una mención, José, de que se viene algo importante en Netflix. Sí, de hecho por ahí voy a hacer un par de menciones, para la gente que guste investigar más de este tema, porque es un tema muy prolongado y tiene muchas cosas por investigar. Hay una película que está basada se supone en todo este show, pero yo sé que hay mucha gente que no le gusta ver las películas, es una película ya algo viejita. Entonces mucha gente no la va a encontrar o no la va a ver, ¿no? Hay una novela que se llama aquí lo tengo, por aquí está, Las Muertas, de Jorge Ibarra. Ese carnal hizo una novela basado en la experiencia con lo de las pocanchis, ¿sí? Y investigando todo esto me di cuenta que para este 10 de septiembre Netflix, que es ahorita el que se está aventando el tiro de adaptar hasta lo que no, Sí. va a adaptar una miniserie basada en la novela de Jorge Ferranchi de Las Muertas, que a su vez está basada en la historia de las poquianchis. Entonces, ahí pueden echarle un ojito, a ver, vamos viendo cómo está el show. Ojalá esté muy Que buena. estén buenas. Porque sí. Interesante y fuerte va a ser la Sí. Fíjense, chicos, y quiero agregarles un poquito del tema sobre el apodo que tenían las chicas, porque ellas, por ejemplo, no se lo pusieron ellas, se lo puso obviamente las noticias, la gente, el tema de las poquianchis, porque recordemos que ellas venían de ser muy humildes, muy pueblerinas,
Y en esa parte de Guanajuato, a la gente que, por ejemplo, para humillarlas, le decían poquianche a la gente, para burlarse de ellos, para que fueran como dándoles a entender que eran pobres, que eran muy de pueblo, muy esto, y de ahí viene el nombre de las poquianche. Entonces era más fácil, pues, recordarlas por eso, por ese nombre como las poquianches. Okay. Digo, hay un tema de que no tiene, pues, nada muy a que ver, pero, pues, de ahí viene ese sobrenombre, chicos. Entonces, pues, bueno. Así es. Fuerte esto. Pues bueno, para no alargarnos tanto, igual les menciono que, como dice José, se vienen cosas interesantes en las que pueden investigarlas un poquito más. La novela que él mencionó, la película o la serie de Netflix. Sí. Inclusive viene muchísima información en internet. Aquí omitimos muchísimas cosas porque obviamente YouTube no permite ciertas palabras. Todos nuestros millones. Digo, yo. Pero, bueno, hacemos lo que podemos. La verdad es para darles a entender más o menos de qué se trató esto de las poquianchis. ¿Algo que agregar, José? Que sí me gustaría que lo investiguen. Si les interesa el tema, investiguenlo. Y van a ver, vaya, que tuvimos que omitir mucha información porque si no, nos censuraban muchísimo. Sí, está cañón. Así es. ¿Algo, Luis? No, pues nada, chicos, yo ya saben, como cada video, agradeciéndoles a todos el apoyo. Sigan compartiendo, sigan dando ese like, que nos ha ayudado bastante y vamos creciendo poco a poquito. Y muchas gracias. Así es. Señores y señores, si ustedes se dieron cuenta de que omitimos muchas cosas, nos gustaría que nos las escriban ahí en los comentarios para que la demás gente lo sepa. ¿Saben qué? Les faltó decir esto de las poquianchis, o yo me sé esto de las poquianchis que no dijeron. Cosas así. Queremos hacerlos partícipes en este canal. Así es. Igual, si no se animan a escribirnos en los comentarios, ya saben, tenemos un correo electrónico raroyperturbador@gmail.com. Ahí nos pueden escribir y decir lo que ustedes quieran. Invitarlos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal, a que compartan, a que den like, que eso nos ayuda bastante. La verdad es que vamos un poquito abajo, pero sabemos que esto es de un proceso y poco a poco vamos a ir creciendo con su ayuda. ¿Listo? Vámonos. No hay nada más que agregar, señoras y señores. Como siempre, hasta la próxima.